el fondo del alma. Ahí te guardo un sitio donde nadie lo sabe y solo yo sé a dónde está. Un secreto a voces que brota de mi alma. Este amor que me empapa no lo ofrece cualquiera. Los amores de otro son amores de feria. Mucho ruido y pocas nueces de amores que no llenan. Pero el tuyo sí cala como lluvia en primavera. No me dejes, que este amor sin ti no crece y la vida sin ti mengua. Y este amor que me enloquece y que corre por mis venas a ninguno se parece, pues ninguno me sustenta. Y como lluvia si no estás, y que el campo agradece, que si no es tierra seca, necesito que me lleves por caminos y veredas. Y deseo que me encierres en tu cámara secreta, tus amores me enloquecen. Me enloquece. Este amor que me eleva, sabes que no lo finjo y sabes que te amo con mis 5 sentidos. No te pido gran cosa ni mucho más de lo que me puedas dar. Solo dame el cariño que brota de tu alma. No me dejes, este amor sin ti no crece, que la vida sin ti mengua. Y este amor que me enloquece y que corre por mis venas a ninguno se parece, pues ninguno me sustenta. Y como lluvia si no estás, y que el campo agradece, que si no es tierra seca, necesito que me lleves por caminos y veredas. Y deseo que me encierres en tu cámara secreta, tus amores me enloquecen. Y que el campo agradece, que si no es tierra seca, necesito que me lleves por caminos y veredas. Y deseo que me encierres en tu cámara secreta, tus amores me enloquecen. Y que el campo agradece, que si no es tierra seca, necesito que me lleves por caminos y veredas. Y deseo que me encierres en tu cámara secreta, tus amores me enloquecen. Y tus amores me enloquecen. Y tus amores me enloquecen. Vamos a apagar la luz de aquí para que se vea un poco mejor, o por lo menos si alguien quiere dormir, pues que lo pueda hacer. ¿Habéis visto las gallinas en los gallineros? Para que estén todo el día dando producción, a las pobres las someten a sufrimiento animal, que es ponerle las luces constantemente para que sea siempre de día, ¿no? Bien, hoy vamos a bajar las luces para que nadie sufra. No vaya alguien a poner un huevo. Bien, está siendo un día intenso de diferentes
encuentros. A mí me gusta ir de mesa en mesa. Aquí hay cerveza, aquí hay vino. No. Aquí hay unos hermanos que cuentan unos chistes maravillosos, aquí no. Otros que cuentan otras cosas. Yo os animo a que diversifiquéis vuestras relaciones, porque siempre se aprende mucho más de ir de aquí para allá y ver y compartir con unos y con otros, ¿no? Que a lo mejor no salir del círculo de amistad más estrecho. Antes de poder ir a los grupos de debate, de discusión, de debate, vamos a dar un paso más en este desarrollo de la familia y lo vamos a hacer preguntándonos, en primer lugar en esta tarde, después de lo que hemos visto esta mañana, todos los retos, los elementos, digamos, que someten a presión a la familia actual. Mi pregunta así a bocajarro directa sería, ¿conocéis alguna familia perfecta? ¿Qué es la perfección desde el punto de vista familiar? Si ya cuesta trabajo definir lo que una familia es en formato, ¿cómo es de difícil responder a la pregunta si hay familias perfectas? Bueno, ¿lo fue la familia de Jesús? ¿Lo fue la familia de Jesús? Vamos a verlo. Os he adelantado unos pasajes esta mañana. Están en Marcos 3. Voy a recordar las citas. Creo que las tenéis también en el programa. Marcos 3, vamos a poner las imágenes, pon Sergio la imagen, pon la otra porque esta ya se nos ha quedado, tenemos a Jesús ahí aquí ya se ha hecho mayorcito, aquí ya lo tenemos más mayorcito. De la infancia de Jesús en nuestros evangelios canónicos apenas sabemos nada, sabemos algo del nacimiento, del alumbramiento, del pesebre, de los pastores, de los magos, de Herodes. Pero ya después hay un salto, digamos, lo que se diría en lenguaje cinematográfico, una gran elipsis narrativa, y ya aparece Jesús en el desierto con 30 años, en las puertas de su ministerio, las tentaciones, el llamamiento de sus primeros discípulos al lago de Genesaret, y ya lo vemos adulto, ¿verdad? Pero algunos indicios nos llevan a pensar que Jesús, que nació en una familia pudiera considerarse nuclear amplia, esto es lo que he leído y se piensa, una familia nuclear amplia con unas redes sociales y religiosas bastante tejidas, bastante amplias. Él se cría, ¿dónde? Jesús era de Nazaret. Nazaret, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Esto se lo decían a nuestro hermano Roberto Belert, muy en broma, ¿no? De Nazaret puede venir algo bueno, con pobre de haber criado allá en el barrio marítimo de Valencia. Nazaret era un lugar pequeño, su familia podríamos decir que eran artesanos, trabajadores, lo que hoy llamaríamos autónomos, para entendernos, un grupo familiar amplio, buen número de hermanos. Y vamos a ver qué indicios nos da Marcos acerca de las consideraciones que su propia familia tenía hacia él o acerca de él. Alguien, por favor, que pueda leer los versículos, solo los versículos 20 y 21 del capítulo 3 de Marcos. 20 y 21. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque
Gracias. Sus parientes fueron a buscarle en una de sus habituales reuniones. La casa estaba atestada de gente. Sus parientes, a la cabeza su propia madre, después lo veremos, y dice la Escritura que fueron a hacerse cargo de él porque estaba fuera de sí. ¿Alguien está leyendo la versión de la palabra o la versión Dios habla hoy? Y eso de fuera de sí, ¿qué pone exactamente? Se había vuelto loco. ¿Os han llamado alguna vez loco por creer en el Señor o sostener una fe? Es consolador pensar que a nuestro Señor Jesús también su propia familia lo trató de loco, ido. ¿Qué hace este? Se ha vuelto loco. Bien, al final la tradición, no la Biblia, pero la tradición cristiana dice que al final de su ministerio tanto su madre María como algunos de sus hermanos fueron cabeza de la iglesia en Jerusalén. Pero en sus inicios de la misión de Jesús, su misión no es entendida ni siquiera dentro de su propia familia nuclear. Jesús se ha vuelto loco, o eso pensaban sus familiares. Fueron a hacerse cargo de él. Damos un salto a los versículos 1 a 6 del capítulo 6 de este mismo Evangelio. Marcos 6, 1, 6. Marcos 6, 1, 6. Libremente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Gracias, María. La lectura es un poquito más amplia, pero el núcleo de esta pequeña perícopa es el asombro no exento de escándalo por parte de aquellos que serían, por así decirlo, sus paisanos, su comunidad religiosa. Hemos visto que su familia piensa que está perturbado. Su familia religiosa, cuando le ve enseñar y le ve hacer las cosas que hacía, piensa: ¿pero no es este el carpintero? Es decir, este no es el Jesús, hijo de, hermano de, que están aquí sus hermanos y tal, entre nosotros. ¿Dónde ha estudiado? ¿De dónde ha salido este personaje? Ahí hay un descrédito, en primer lugar, social, hacia su persona. A veces es difícil saber o entender que precisamente aquello que tenemos más cerca es lo más valioso. Pensamos que, como dice un dicho valencià muy antiguo, que el nostre Senyor, vaig a dir-ho en valencià, el nostre Senyor els miracles més grans es fa molt lluny. Com més lluny, allí es fa més grans, ¿no? Y nos asombramos de las cosas que están lejos y lejanas y nos cuentan y tal. Pero con lo que tenemos proximidad y cercanía, tenemos una tendencia natural a menospreciarla, a dejarla como en, hacerla de menos. Jesús también sufrió esto. Pero no solamente esto, no solamente le afeaban el hecho de ser un paisano más, sino que aquellas cosas que hace o que hacía eran atribuidas e interpretadas
en sentido contrario a lo que él pretendía. ¿Por quién hace las obras? ¿Hemos leído? ¿A quién lo achacaban? A Beelzebú. Es decir, el Hijo del Hombre, el Cordero sin mancha, el hombre que anduvo haciendo el bien, es, digamos, interpretado como un impostor al servicio del mismo Satanás, del mismo mal. Wow. Aquí hay material suficiente para hacernos idea de qué hay detrás de las consideraciones que no solamente la familia nuclear de Jesús, sino su familia social y su familia, por así decirlo, religiosa, aquellos que estaban en su entorno, opinaban de él. Dice el evangelista que Jesús allí no pudo hacer más milagros porque se asombraba de la poca fe que tenían, ¿no? De la poca fe que tenían. Y es cuando dice esta frase proverbial: no hay profeta en su propia tierra. Todo tiene que venir de algún otro lugar más lejano al que suponemos, pues no sé, más gracia, más calidad y tal. Volvamos al capítulo 3. Pero ahora vamos a leer los versículos del 31 al 34. Capítulo 3, del 31 al 34. ¿Algún otro voluntario o voluntaria que lo quiera leer? Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos. Gracias. Muy interesante este texto. Entre tanto, llegaron María y los hermanos de Jesús. Es el pasaje que habíamos dejado anteriormente congelado. No entran, se quedaron afuera. Esto nos indica que todavía en este momento están fuera del círculo de la fe. No están dentro. No están como siguiendo, no son seguidores de Jesús, están fuera del círculo de la fe. Y dice que enviaron a alguien a decirle: dile a Jesús, ve y dile que su madre y sus hermanos están aquí, que salga, que queremos hablar con él. Este es el juego, ¿no? Esta es la situación. Mandaron a alguien. Claro, Jesús responde con una pregunta retórica muy contundente y dice esas famosas palabras: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Puede parecer baladí esta pregunta, pero no lo es en absoluto. En primer lugar, porque un judío piadoso, y Jesús lo era porque respetaba la ley, iba a la sinagoga y había sido instruido en la ley de Moisés y la conocía perfectamente, no podía ir contra uno de los puntos del decálogo, que es: honra a tu padre y a tu madre. No dice nada de los hermanos, pero sí de sus parientes más cercanos. Jesús está aquí dejando caer una bomba de profundidad que sin duda despertó el asombro y el escándalo de los que estaban allí. ¿Cómo que quién es mi madre y mis hermanos? ¿Pero qué estás diciendo, Jesús? Un maestro de la ley, un rabino, cuestionando a su propia madre. Esto es muy grave. Es grave, pero porque Jesús tiene siempre un mensaje radical. La radicalidad del mensaje de Jesús va tan al fondo que a veces nos desarbola, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y hemos escuchado, dando un vistazo a lo que estaban allí, que nadie se apresure a hacer una interpretación errónea. Jesús no dice ahí: no, mi madre y mis hermanos no son estos que están afuera,
si son los que están aquí. ¿No dice eso? No. ¿Qué dice el texto? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mi Padre, mi madre y mis hermanos. Y esto es revolucionario, hermanos. Esto es darle la vuelta al calcetín, como se suele decir. Por primera vez, Jesús rompe los, digamos, lazos o vínculos biológicos, sociales, culturales y religiosos que la familia tenía para él. El significado que la familia tenía para él, aquí le da completamente la vuelta. Y asocia con toda claridad y apunta a una nueva realidad, que es la familia de la fe. La familia de la fe. Sin que ello suponga la exclusión de su familia carnal, nuclear. No la excluye. La prueba es que María, sus hermanos, siguieron en contacto con él y aunque obviamente los hechos, su ministerio estuvo muy lejos de Nazaret, finalmente vemos a sus hermanos, a María al pie de la cruz y vemos, digamos, una composición familiar que no se había desestructurado del todo. ¿Qué os parece? Fijaos en este tríptico, La familia nuclear, Jesús está loco. La familia social o religiosa, Jesús hace lo que hace porque está endemoniado. Además, no sé quién se ha creído que es el hijo del carpintero, descrédito a su persona, un ataque directo a su dignidad. Y por último, Jesús responde a todo ello con estas palabras, que son absolutamente, digamos, fundamentales para entender lo que yo me voy aproximando poco a poco a mi tesis, que es entender la comunidad cristiana como una nueva realidad familiar en la fe. Es mi tesis. La realidad, la nueva realidad familiar en la fe. Es consolador ver a Jesús como hombre sufrir estas contradicciones, que no son muy distintas a las que también hemos experimentado en algún momento nosotros mismos. Porque estas presiones, estas consideraciones hacia su persona, de alguna manera también las hemos sufrido nosotros. ¿Fue perfecta la familia de Jesús? ¿El entorno de Jesús? ¿Lo tuvo fácil? ¿Lo tuvo sencillo? ¿Fue un camino de rosas? Hay una escena más que la vemos en el templo. Cuando Jesús tuvo 12 años, que es la edad en la que los jóvenes judíos son llevados al templo y por primera vez leen la Torá en público y de alguna forma es como un rito de transición en el que dejan de ser niños y pasan a ser adultos. Todas las culturas tienen ritos de transición. Por cierto, nuestra sociedad contemporánea actual los ha dinamitado todos. América Latina sabrán esto de los quinceañeros, ¿no? ¿A ti te hicieron algo de los quinceañeros? Hermanos, ¿sí? ¿Alguien los recuerda? ¿Le hicieron una fiesta de los 15 años? ¿A las mujeres? ¿A las chicas? ¿Sí? ¿Hacéis así? De hecho, me acuerdo que las Sociedades Bíblicas Unidas tienen la Biblia de la quinceañera, que es una cosa... Así despertáis un poco. Va, que estamos de retiro, nos espera una velada muy divertida. Si alguien pone un huevo, por favor, que lo registre y que lo pongan lo que nos hace firmar María, no vaya a ser que sea otro. Bien, la Biblia de la quinceañera. Los ritos de transición se han roto un poco, estamos como un poco... ¿Hasta cuánto es joven uno?
¿Hasta cuándo, hasta qué edad somos jóvenes? ¿Alguien se atreve a decir esto? ¡Guau! Efectivamente, ahí sí que me has desarmado, María. ¿Hasta qué? Lord Byron decía, en el corazón siempre tenemos 20 años. 20 años, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Ese es el problema, que yo pienso que tengo 20 años y doy saltos como ya tengo 50 y no los doy bien y me pego unos castañazos yo solo. Sí, voy haciéndome cargo de que... Lo hablamos antes con un grupito de hermanas. La verdad es que uno se siente joven siempre, pero ¿qué es un joven? ¿Cuándo termina? Hay un dato que os lo doy sin que sirva de precedente. La UNESCO considera que uno es joven hasta los 33 años, que es cuando le retiran el carné. El carné jove que da los carnets, hasta los 33. ¿Cuántos hay menores de 33 aquí? ¿Menores de 33? Domingo, que te he visto. 33. Bien, 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 bien. ¿Mayores de 33? Mayores de 33. Interesante. Aquí no he mirado, no sé. En esa, digamos, visita a Jerusalén, Jesús, un niño de 12 años, israelita, judío, camina solo y va solo a muchas partes. Es curioso, porque a veces pensamos que Jesús se perdió en el templo, ¿no? Es la famosa escena en que Jesús se perdió en el templo. A esto los judíos le llaman el bar mitzvah. Bar mitzvah. A los 12 años, el niño varón, las mujeres están excluidas de este ritual, pues pasa de ser un niño a ser un hombre. En ese viaje a Jerusalén, al regreso, Jesús se queda rezagado, se pierde, se queda en el templo, los padres están confiados de que viene con la caravana del resto de niños y personas porque hay una riada de gente y cuando llegan se dan cuenta de que Jesús no está. Vuelven al templo y esto lo podemos leer en Lucas 2, 41-52. ¿Alguien quiere leerlo? Lucas 2, 41-52. Son 10 versículos. Lucas 2, 41, 52. ¿Alguien? Sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Precioso texto. Gracias, Manolo, gracias, está ahí. Estuvo sujeto a ellos. Algunos comentaristas a esto le llaman una crisis de adolescencia. A los 12 años, pues, un adolescente experimenta unos cambios de personalidad tan bruscos que dejan de ser la persona que eran y se convierten en otra persona. Los que habéis tenido hijos, lo habéis visto esto, ¿no? No tiene nada que ver el niño que fueron con el adolescente que son y el joven, la persona que serán. Ya, esto es una...
Una crisis de adolescencia. Pero aquí hay algo muy singular, y es una cosa muy sorprendente que la idea de Jorge Maldonado, el terapeuta familiar, teólogo práctico costarricense, dice que esta es una escena rara porque se ve a María tomando la iniciativa. Esto no es normal. Lo normal hubiera sido que José, como pater familias, como el padre de la familia, en una sociedad patriarcal, tomara la iniciativa y preguntara a Jesús las cosas, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Te hemos estado buscando? Son padres que sufren. Cuando se nos ha perdido un hijo en la playa o en un Carrefour, pues obviamente se genera una angustia, ¿no? Que es perder un hijo, es una cosa angustiosa. Aquí vemos unos rasgos de humanidad muy profundos, pero vemos a una mujer tomando la iniciativa. Esto, en algunos comentaristas, ha suscitado la hipótesis de que la familia de Jesús también fuera disfuncional, en el sentido de que José era como más introvertido o menos, tenía menos arrojo, dejando que fuera su mujer, María, la que tomara la iniciativa. Ahora voy a despertar un poco. Los hombres no queremos ir nunca al médico, ¿verdad, Juan Carlos? Que no nos gusta ir al médico. La mujer es la que nos suele llevar al médico. Del ramal, de aquí. ¿Sí o no? ¿Habéis visto esas consultas? A lo mejor es algo propio de la crisis de la masculinidad, no lo sé. Que entran a la consulta marido y mujer, ¿no? Y la mujer va delante. Dice, vegi, bon dia. Dice, que el malalt es él, que no vol entrar. El enfermo es él, y la que va a tomar la iniciativa es ella, ¿no? Los hombres somos un poco, no sé si por educación o por qué, más temerosos con eso. La mujer tiene como más arrojo, no lo sé. Pongo esto de contraste para contrarrestar el hecho de que probablemente sí, probablemente no. Esta es una escena de disfuncionalidad. ¿Qué hace María tomando la iniciativa en el caso de una reprensión? Porque está reprendiendo a Jesús. Jesús, ¿cómo nos has hecho esto? Tu padre, dice tu padre y yo, ¿no? Tu padre y yo hemos estado buscándote. Lo normal hubiera sido que José hubiera tomado la iniciativa en este caso. Bien, es consolador pensar que en todas las casas cuecen y en la mía. Bien. A ver con qué botella os identificáis. Los de 33 para arriba, ¿en qué botella están? Estas son las botellas de nuestra vida. Primero tenemos una botella con un chupete, ¿no? Después la Coca-Cola, ¿sí? A ver, los de la Coca-Cola, ¿dónde están? Que levanten la mano los que se identifican con la Coca-Cola. Rocío, gracias Rocío. Los de la cerveza. Y ahora viene la otra botella del suero fisiológico. ¿Algún voluntario? Es un poco la evolución, ¿eh? Es un poco la evolución. Os las paso después, no me pasa nada. Mirad, algo que me gustaría que llevaseis a los grupos de debate es plantearnos lo siguiente. En primer lugar, volver a reiterar que la familia es una construcción cultural e histórica, biológica, en primer lugar biológica y social, es también una construcción cultural e histórica, cambiante, casi ha evolucionado como lo ha hecho la sociedad, es decir, reproduciendo los valores de la sociedad. Nosotros somos una sociedad individualista, ¿estáis de acuerdo con eso? Si nuestra sociedad es individualista, no es extraño deducir que
nuestras familias están siendo amenazadas por visiones individualistas y de realización propia, según las cuales pues tener 6 hijos no es muy práctico, ¿verdad? O porque nos resta posibilidades pues para ser más consumistas, o nos resta libertad, en fin, nos condiciona, ¿no? La familia es una realidad cultural, histórica, y que en el seno de la Iglesia, aquí estamos representadas muchas familias, respondemos a tipologías distintas. Hay familias nucleares, la mayoría, pero también las hay monoparentales, también las hay un poco más amplias, no es común ya. Estamos, digamos, afrontando cambios que son propios de la posmodernidad y que incorporan elementos de tensión en el seno de la Iglesia. Pero, dicho esto, y esta mañana lo hemos dicho y lo reiteramos, es verdad que la Iglesia está en el orden, la familia está en el orden creacional y por tanto divino. El Señor nos hizo para vivir en familias. Pero la tesis a la que quiero avanzar y a la que me gustaría que meditarais esta tarde, después os daré algunos elementos más de reflexión, es que la familia es un vector, es un agente del reino de Dios en el mundo. Es decir, desde nuestras familias configuramos una nueva realidad familiar que es la comunidad de fe, en la que vivimos relaciones, digamos, en el plano de la salvación y de la redención. Estamos en otra dimensión, por así decirlo. Cuando como Iglesia nos digan sois una familia, por ello deberemos entender y deberemos sentirnos halagados, porque nos están diciendo da gusto estar entre vosotros, sois acogedores, integradores, hacéis que cada cual ocupe su lugar y nadie se sienta ni excluido ni rechazado, sino más bien fuerzas centrípetas, no centrífugas, sino una comunidad de fe que aglutina. Aglutina. Nuestras familias, y esto lo reiteraré mañana, pero ya os lo adelanto para que lo valoréis en los grupos de debate, nuestras familias son imperfectas. Incluso, aunque ambos cónyuges sean creyentes y los hijos también, son imperfectas, sufren de imperfección, algún tipo de desestructuración. Bien, la Iglesia es ese espacio, la Iglesia local, la Iglesia, la comunidad de fe, donde esas familias pueden, digamos, trascenderse en una unidad familiar mayor, en la que nos veamos los unos a los otros como padres, como hermanos, como hijos, como parientes. Pero cuidado, el Señor Jesús no dijo, los que están aquí, los que vienen al culto, son mi familia. No dijo eso. Dijo los que hacen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, aquí hay un compromiso y una ligazón ética que tiene todo que ver con esta nueva realidad familiar. La familia cristiana eleva su valor y su plenitud al pertenecer simultáneamente a estos dos órdenes, el creacional divino y el salvífico, y entra en una nueva dimensión en Cristo como instrumento del reino de Dios. Es un agente del reino. Hay un texto que conocemos también, a ver si lo encuentro. Es el texto que... Un segundo. Leemos en Mateo 10, con este texto vamos a terminar, Mateo 10, 34-39.
que son, una vez más, palabras muy radicales del Señor, que ponen el acento nuevamente en esa nueva realidad superior que es la Iglesia como familia, la comunidad de fe como nueva familia, y que declara que los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Alguien lo puede leer en Mateo 10, 34, 39? Conocemos muy bien este texto, pero a lo mejor si no lo ponemos en el contexto en el que estamos hoy reflexionando durante el día de hoy, aquí cobra un sentido, digamos, casi definitivo, ¿no? Ese es el golpe de gracia. Los límites biológicos de la familia, siempre imperfectos, Jesús los trasciende y dice, cuidado, en el reino de Dios los enemigos quizás más potentes serán aquellos de tu propia casa. ¿En qué sentido lo dice? En que hay una dimensión superior, la lealtad al Señor y a su reino, que supera, que tiene que ir más allá, forzosamente tiene que ir más allá de la que tenemos por nuestros propios lazos familiares biológicos, físicos y biológicos. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y lo dice de su propia boca. Es hermoso poder repensar la Iglesia en términos de familia de fe, en el que, aunque venimos de unidades familiares distintas, cuando estamos juntos, somos una nueva cosa, somos hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo veremos mañana este texto. Trata a tus ancianos como si fueran tus propios padres. Los mayores de la congregación, y los mayores a sus hijos, y vosotros entre hermanos, como si, yo le llamo el texto como si. Trata a tus hermanos en la iglesia como si fueran tus padres, tus hijos, tus hermanos, como si esas relaciones ideales que a lo mejor la familia no es capaz de proporcionar, las proporciona la iglesia. Ese es el reto en el que estamos. Puede sonar muy idealista, puede sonar muy, te has pasado, Pau, te has pasado con esto, pero es la tesis en la que quiero terminar mañana. Mirad, os cuento una historia un poco personal para terminar. Nosotros, nuestra familia, ya veis como somos 4 miembros, papá, mamá y las 2 hijas, por circunstancias que no vienen al caso comentar, en el año 2008 tuvimos que iniciar una nueva trayectoria ministerial, personal y familiar. La que había sido nuestra iglesia durante toda la vida dejó de serlo. No parecía muy racional ni muy práctico renunciar a 40 años de vida ministerial, una iglesia grande, con niños, muchos padres, me lo han dicho de 1000 maneras, que nunca jamás comprometerían, pues no sé, la sociabilidad evangélica de sus hijos en favor de un objetivo superior. No, es que yo me iría de esta iglesia, pero ¿y mis hijos? Aquí mis hijos están bien, aquí mis hijos tienen amiguetes y amigos, y es lógico, y yo me hago cargo y lo comprendo. Pero, ¿sabéis qué? En estos 10 años el Señor nos ha enseñado que puedes llegar a una iglesia de ancianitos, viejetes, mayores, que son tus abuelos, o los abuelos que no tuviste, o el tío abuelo que no tuviste, y que pasa a ser tu familia.
y que un niño puede orar con un adulto y un adulto puede orar con un niño. Y que, obviamente, hoy lo hemos visto, hemos salido a pasear y nos hemos hecho entre grupos, ¿no? Sí, ¿no? Hay afinidades que son naturales. Los jóvenes pues hablan un poco de sus cosas, los de mayor edad de las suyas, los otros también. Hay afinidades, eso es innegable. Pero no es menos cierto que la comunidad de fe nos brinda la posibilidad de relacionarnos a otros niveles y de una manera más transversal y considerar a mis hermanos como sí. Ancianos, hijos, a las jóvenes, considerarlas como hermanas, y añade el apóstol, con toda pureza, es decir, sin atisbo ninguno de maldad, de sentimientos inapropiados o de tensiones de cualquier otro tipo, con toda pureza. Lo veremos este texto mañana, con más detalle. El Señor nos ha enseñado en este tiempo a caminar más por fe, más, más sin las referencias normales. Mirad, termino con esto. En los Estados Unidos hay todo un movimiento que está revisando esto de los departamentos de las iglesias. Las iglesias necesitan organización, yo lo comprendo. Los jóvenes, los niños, la escuela, los jóvenes, las mujeres, necesitan organización. Pero incluso en ámbito bautista norteamericano hay una revisión crítica de todo esto. Dicen, la iglesia no puede ser segmentada por grupos de edad. Es importante que viva como una familia. ¿Verdad que cuando comemos juntos en casa, el abuelo no está solo en la cocina, el padre en su cuarto y el niño en su cuarto, sino que comemos juntos? Esa misma dimensión comunitaria es a la que deberíamos aspirar. Y ahora me diréis, ¿y eso cómo se hace con 350 que somos y tal? Bueno, esas son las cosas que podemos debatir y podemos profundizar, ¿no? Pero es no tanto trabajar desde la iglesia para ver qué necesitan las familias de la iglesia. ¿Qué necesitan las familias de la iglesia? No, ese es el planteamiento. Es, vamos a integrar esas familias en el seno de la iglesia para corregir, equilibrar todos aquellos elementos que puedan estar en desequilibrio, porque el amor estorge, el amor filia, el amor eros y el amor ágape, hacen que se sustancie ahí una realidad familiar nueva. Bueno, sobre todo esto estaría bien meditar. No sé cuántos huevos hemos sido capaces de poner. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me habéis seguido el discurso? Es muy tarde, no controlo la hora, no sé qué hora es. ¿Hasta qué hora tenemos, Julio? Vale, pues vamos a acabar ya. ¿Quieres salir y hablas de los debates y cómo nos vamos a distribuir y demás? Y mañana pondremos el punto final a esta reflexión y os desvelaré ya la tesis entera.